tal, amigos? Es grato estar con ustedes nuevamente en este lunes 4 de agosto para conversar acerca de la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Estas enseñanzas de Jesús nos han llevado a conocer varios aspectos de su vida, de lo que Él quiere que seamos, pero el concepto de crecer en Cristo nos va a llevar a pensar que ahora el cristiano tiene que tener una nueva vida en Cristo. O sea, si tú creces, tiene que producirse como resultado algún cambio. Habíamos dicho, no sé, ¿te acuerdas? Habíamos dicho el día de ayer el concepto del viento, ¿se fija? Correcto. Esta es una palabrita que denota algo muy especial. En el Juan 3:8, por ejemplo, él dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, te fijas, es una obra que es externa al ser humano. El ser humano comprende y se produce un cambio en él, y ese cambio tiene que ser reflejado en esa nueva vida en Cristo. Correcto. Ahora, fíjate, el Señor nos llamó y convirtió. Ahora, nuestro desafío es aferrarnos a Cristo diariamente y con firmeza, de modo que podamos ser transformados más y más a su imagen. Por eso que hablamos de crecer en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo debe morar en mí. Y yo debo cada día ser semejante a Cristo, crecer en Cristo, que las personas vean a Cristo en mí. Cada vez más yo debería ir desapareciendo y apareciendo Cristo. Entonces creo que eso es precisamente lo que quiso decirle a Nicodemo. Y aquí, en el día de hoy, vamos a ver cómo es una nueva vida en Cristo. No sé si te ha pasado a ti que miras los niños, bueno, y los observas y son casi calcados al papá. La caminada, esa paradita que tienen, la sentada, la mirada. Luego algunos aspectos cuando van creciendo cambian un poco, van tomando su propia personalidad, pero mientras han estado observando al papá... Exactamente, es producto de la observación. Claro, entonces esto de crecer en Cristo, esta nueva vida en Cristo, lleva así a que de improviso alguien te diga: mira que has cambiado. La persona quizás no se da cuenta de ese cambio porque Dios va haciendo el cambio. Pero Tito de alguna manera lo refleja diciendo: nos salvó. Quizás allí usted le hace todos los textos estos, Tito 3:5-7, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, el cambio lo produce realmente el Espíritu Santo en nosotros. Él es el que hace estas idas y venidas y estas acciones que de improviso aparecen en la persona, estas reacciones, es el Espíritu Santo que está trabajando. Creo que sería bueno que subrayáramos el hecho de que la única manera de nacer de nuevo es mediante el Espíritu Santo, como se lo dice el Señor Jesús a Nicodemo. Y esto es algo que se produce imperceptiblemente. O sea, nosotros no podemos, no es como el nacimiento biológico que se sabe el momento preciso. Creo que no podríamos decir: mire, en este preciso instante es cuando nací del Espíritu Santo. A lo mejor este es un proceso que va llevándose a cabo en nuestro interior, y como tú decías, muchas veces nosotros no lo percibimos. Son los demás los que perciben el cambio. Hubo un cambio en nosotros, un cambio positivo, y eso es algo que se puede notar, es algo que no pasa desapercibido. Entonces tenemos que considerar esto. Ahora parece que Pablo, hablándole a los Corintios, 2 Corintios 5:17, le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es nueva criatura. ¿Te fijas? O sea, el mismo concepto que aparece en Juan cuando habla con Nicodemo, el concepto que aparece en Tito y Gálatas también, bueno, son de Pablo en todo caso estas epístolas. Pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasa? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La nueva vida en Cristo produce un cambio y no podemos ser iguales. No podemos ser iguales cuando lo conocimos al momento de ahora, que ha pasado un tiempo. Tiene que producirse un cambio en las personas. Pero
hay una diferencia tremendamente grande en lo que una persona puede cambiar por sí mismo, porque hay personas que pueden cambiar, ¿eh? Sí, hay algunas que tienen un carácter fuerte. Claro, pueden a lo mejor poner de su parte y cambiar en algunos aspectos. Pero en esto que estamos diciendo, en este cambio fundamental que se produce, es algo que no... Gálatas, por ejemplo, Gálatas ahí el capítulo 6, el verso 15 dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, nosotros pasamos a ser una nueva creación, y esa nueva creación solamente es producto de Dios, mediante el Espíritu Santo. Claro, cuando uno examina un poquito este asunto de lo que Pablo dice acá en Corintios, este concepto de Cristo es muy particular de Pablo, le gusta mucho hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando él se hizo cristiano, según Romanos 6:3, ¿no es cierto?, fue bautizado en Cristo Jesús. Y luego, su vida nueva que vivió de allí en adelante, ¿no es cierto?, estuvo centralizada en Cristo. Él lo expresa perfectamente cuando habla acerca de su experiencia. Vivía, digamos así, de una manera solo dependiendo del Señor, y de hecho tú sabes que él era un personaje de sostén propio. Él nunca le fueron atribuidas que gozó de las bendiciones, de las ofrendas y todo eso, sino que él se costeaba sus viajes. Quizás recibió alguna ayuda en algún momento, pero ayudas cuando él estaba terriblemente mal o enfermo, qué sé yo, cuando fue apedreado, castigado, pero él era de sostén propio y dependió del Señor en todo. Y esa experiencia es la que dice esta nueva vida que comienza cuando la persona se encuentra con Cristo. Cambia y produce efectos en la persona, produce cambios que él mismo no los nota, y de improviso incluso la persona puede decir, ¿sabe? Ayer tenía estos gustos, hoy día no los acepto, no los quiero, como decía Pablo, esa vida vieja, ¿no es cierto?, ya la dejé y ahora es una nueva vida en Cristo Jesús. Jesús lo expresa en Mateo 7:20, dice, por sus frutos los conoceréis. Ajá. Porque lógicamente que tiene que haber un cambio. Ahora, tenemos que decir que mediante el Espíritu Santo, Cristo implanta en nuestro ser, en nosotros, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, motivaciones. Despierta nuestra conciencia, cambia nuestra mente, subyuga todo deseo impuro y nos llena con la dulce paz del cielo. Esto es lo que se produce, esto es algo que produce solamente el Espíritu Santo en nosotros. Estaba pensando justamente en una reunión que tuvimos hace pocos días, donde una persona me decía, ¿y cuántos me puedo bautizar? Me sorprendió porque habíamos conversado del tema, pero él estaba, y él me lo manifestó personalmente, ¿y cuándo estoy ansioso de bautizarme? Dice, o sea, él está ya convencido de que tiene que sellar su pacto con el Señor. Ahora Pablo, yo creo que recibió esa misma expresión, ese mismo deseo cuando conoció al Señor y vio, y se produjo un cambio en él. Él, por ejemplo, cuando le habla a los Gálatas 6:15, dice, porque en Cristo Jesús, y fíjate, aquí viene la problemática que había esta de la circuncisión y todos los incircuncisos. Él dice, mire, hermanos queridos, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, esa nueva experiencia en el Señor. Estas otras cosas van a venir como añadiduras, solitas van a aparecer. Yo recuerdo una vez que a un pastor muy antiguo, el pastor Basigalupi, dice, prediquémosles de Cristo y las joyitas y los aretes van a caer solitos. Interesante, me gustó esa expresión porque quizás es lo que nosotros debemos hacer, predicar de Cristo, y el resto va a venir por añadidura, los cambios. Amables oyentes, gracias por su atención. Los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Medite en su vida durante las últimas 24 horas. ¿Hasta qué punto aquellos que se relacionan con usted perciben a Cristo en sus palabras, actitudes y acciones? Ore acerca de los rasgos de su carácter que todavía necesitan ser modelados por el Espíritu Santo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.